Hola, buenos días, tardes o noches, aquí su anfitrión Prisma Teorías. Con un nuevo capítulo para ustedes. Yo espero que les guste este capítulo, que la verdad me costó mucho editar, ya que en ocasiones es algo cansado, fastidiado o incluso muy frustrado para editar un video con emoción y edición como lo hago. Espero su me gusta y compartan y se suscriban, ya que una vez termine la primera temporada de Superman, el hombre del mañana de los héroes, me dedicaré a otra historia para tener variedad. Sin más que decir, iniciemos. Capítulo 6. Resentimientos. Oscuridad. Se puede ver al principio el sonido del viento contra los árboles. Llegan a Japón, el país del amanecer, pero ahora con una vista panorámica podemos ver una estructura titánica, el Tártaro. Sus murallas se alzaban como gigantes de acero y concreto sobre la costa del mar, vigiladas por cientos de reflectores que cortaban la oscuridad de la noche. Aquel lugar no era una simple prisión, era un cementerio en vida. Donde entrabas, no salías. El rugido del mar chocaba contra las rocas, pero aún ese estruendo se veía opacado por el ambiente helado y lúgubre que cubría la fortaleza. Una voz metálica sonaba por los altavoces interiores. Sistema de seguridad. Recluso 6556. Goto y Masuji. Traslado inmediato a sala de juicio para dictar sentencia final. En los pasillos iluminados por luces rojas de seguridad, un grupo de guardias armados avanzaba con paso firme. Entre ellos, un hombre corpulento, encadenado desde el cuello hasta los tobillos, era arrastrado. Sus cadenas eran de titanio reforzado, pesadas como el mismo pecado. A cada paso, el sonido metálico del arrastre resonaba como si se tratara del eco de la muerte. Y Masuji Goto, más bien conocido como Muscular, mantenía una sonrisa torcida, con la cabeza gacha y los ojos brillando de locura contenida. No parecía nervioso, ni asustado. Parecía ansioso. Uno de los guardias lo miró con desprecio. ¿De qué demonios te ríes, monstruo? Vas directo al infierno. Muscular respondió con voz ronca, grave, casi burlona. No importa cuántas cadenas me pongan, el infierno ya vive en mí. Los guardias no replicaron, pero endurecieron el agarre de las armas. La procesión llegó a la sala de juicio interna, donde un juez de avanzada edad esperaba, con la toga negra y la mirada severa que había visto a decenas de villanos recibir su sentencia final. El ambiente estaba cargado. Periodistas acreditados, funcionarios, héroes invitados y médicos observaban desde una tribuna blindada. El murmullo se apagó cuando el juez levantó la voz. Goto y Masuji, o como se hace llamar a sí mismo como Muscular. El villano levantó lentamente la mirada, dejando ver una mueca ensangrentada de dientes amarillos. El juez continuó con solemnidad. Se le acusa de homicidios múltiples, de feminicidios agravados, de ataques a héroes profesionales y estudiantes, y de haber quedado involucrado en la fuga masiva del Tártaro organizada por el Frente de Liberación Paranormal. Usted fue responsable de la muerte de jóvenes aspirantes a héroes, y fue capturado en combate por el héroe Shoto Todoroki. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el crujido de las cadenas al tensarse con los movimientos del reo. El juez golpeó la mesa con el mazo. Por tales crímenes, este tribunal lo sentencia a muerte por inyección letal. ¿Tiene algo que decir antes de que la justicia se cumpla? Un murmullo recorrió la sala. Todos esperaban una súplica, un grito de furia, incluso una confesión. Pero Muscular solo sonrió. Una sonrisa grotesca, sádica, llena de dientes manchados de sangre. Muscular. ¿Algo que decir? Repitió el juez con firmeza. Muscular ladeó la cabeza, con los ojos brillando como los de un depredador. No. Prefiero dejar que mis músculos hablen por mí. Un estremecimiento recorrió la sala. El juez, imperturbable, ordenó. Procedan. Horas más tarde, en la sala de ejecución, la tensión era insoportable. El reloj marcaba la medianoche. Los focos iluminaban una camilla reforzada, diseñada para contener incluso a reclusos con fuerza sobrehumana. Muscular fue asegurado con correas y más cadenas. 4 médicos verificaron que el collar anti-Kirk estuviera activo. El dispositivo emitía un zumbido débil, señal de que su don debía estar neutralizado. El director del Tártaro habló con voz grave por el altavoz. Recluso 6556, se procederá con la inyección letal. Un murmullo recorrió la sala de observadores. Era el final de una era de terror. El médico principal introdujo la aguja en el brazo derecho del villano. El líquido mortal empezó a fluir lentamente hacia su cuerpo. Muscular cerró los ojos, apretando los dientes. Su cuerpo comenzó a estremecerse, contrayéndose por espasmos. Un guardia murmuró. Ya está, se acabó.
El villano se arqueó, retorciéndose en la camilla. Sus músculos parecían convulsionar, hasta que, se quedó inmóvil. El médico comprobó el pulso. Negó con la cabeza. Sin signos vitales. Confirmó la de Fun, un sonido húmedo y repulsivo lo interrumpió. De pronto, las fibras musculares del brazo inyectado comenzaron a hincharse, enrojecidas, como si su carne se rebelara contra el veneno. El tejido creció hasta encapsular el líquido mortal, bloqueándolo. Imposible. Gritó uno de los médicos. El collar anti-Kirk está activo. La piel de muscular se abrió en jirones, dejando escapar fibras rojas y palpitantes que se extendieron como raíces por todo su cuerpo. Con un rugido descomunal, rompió las cadenas de titanio como si fueran papel de aluminio. La sala entera se sumió en el caos. «Conténganlo. Conténganlo ya», gritó un guardia, disparando balas de contención que rebotaron inútilmente en la coraza de fibras. Muscular, con ojos inyectados de sangre y la sonrisa más amplia que jamás había mostrado, se arrancó a mordidas la masa de músculo que había absorbido el veneno, escupiéndola al suelo con un chasquido viscoso. La muerte no puede conmigo», gruñó, levantándose imponente, con su cuerpo deformado por capas de músculo. De un movimiento brutal, destrozó la camilla y embistió contra la puerta blindada, abriéndose paso. Guardias volaron por los aires al ser aplastados contra las paredes, huesos crujiendo como ramas secas. El olor a sangre impregnó la sala. Código rojo. El recluso 6556 ha escapado. Repito, muscular se ha escapado. Sirenas comenzaron a sonar por todo el Tártaro. Las alarmas resonaban hasta en las costas. El juez, los médicos y funcionarios huyeron despavoridos, con los ojos llenos de terror. Muscular caminaba entre cadáveres y escombros, respirando agitadamente, cada inhalación un rugido contenido. Muscular. Libre otra vez. Gritó al cielo nocturno mientras rompía la última pared y saltaba hacia la costa, donde la luna iluminaba su silueta monstruosa. Los reflectores intentaron seguirlo, pero su risa psicótica resonó en la distancia, mezclándose con el estruendo de las olas. El monstruo había vuelto. El peligro caminaba libre en Japón otra vez. La pantalla se oscurece con el sonido de la alarma y un eco aterrador. Eyes up here. La madrugada en Tokio aún estaba tranquila, teñida por un cielo pálido que empezaba a aclararse. Dentro del pequeño cuarto donde Izuku dormía profundamente, acurrucado en la cama que la señora Kyomineta le había preparado desde que aceptó alquilarle un cuarto. Sin embargo, algo en su interior comenzó a removerse, como si su subconsciente captara un eco distante. De repente, Izuku abrió los ojos bruscamente. Su respiración se volvió agitada, y un malestar extraño lo recorrió. Sintió un cosquilleo en la nariz, un estornudo inminente. Izuku. Achis. El estornudo fue tan poderoso que resonó por todo el cuarto. Lo extraño no fue la fuerza, sino el resultado. El aire que salió de sus pulmones se volvió una corriente helada, tan intensa que la pared frente a su cama quedó cubierta por una capa de escarcha cristalina. El vapor blanco aún flotaba en el aire como si el invierno hubiera invadido el cuarto. Izuku se quedó petrificado, con los ojos muy abiertos y el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué demonios? Se acercó con cuidado a la pared, tocando con los dedos el hielo. Era real. Frío, sólido, crujiente al partirse en pequeños trozos. Izuku. Yo no sabía que... Tragó saliva, murmurando para sí. ¿Tengo también este poder? Su mente se llenó de dudas, pero no había tiempo para resolverlas. Con calma, dejó escapar un pequeño destello rojo de sus ojos, activando su visión térmica en una intensidad muy baja. Un calor suave se extendió desde su mirada, derritiendo lentamente la escarcha hasta dejar correr el agua por el suelo. Izuku suspiró, cansado. Genial, ahora a limpiar este desastre.
Agarró una toalla y empezó a secar el piso, gruñendo entre dientes. ¿Qué más me falta descubrir de este cuerpo? Pensó, frustrado. Un día voy a incendiar la casa y otro día voy a congelarla, pero más allá del sobresalto, algo en su pecho lo incomodaba. Era una sensación familiar, un presentimiento. Una alerta silenciosa que le erizaba la piel. Cuando bajó a desayunar, el olor a miso fresco y arroz llenó el ambiente. La señora Kyo Mineta, una mujer amable de cabello recogido y semblante siempre cansado, lo recibió con una sonrisa suave. Kyo. Buenos días, Izuku. Te ves algo pálido, ¿no dormiste bien? Izuku se sentó frente a la mesa, todavía pensativo. Forzó una sonrisa. Ah, no es nada, señora Kyo. Solo, tuve un mal despertar, supongo. La mujer asintió, sirviéndole un tazón de sopa caliente. Pues come bien, te hará falta energía para el día. Izuku agradeció con una inclinación de cabeza y comenzó a desayunar. Por un momento, la tranquilidad de la mañana lo relajó. El suave murmullo del televisor llenaba la sala con noticias comunes, hasta que, de repente, la programación fue interrumpida por un corte informativo urgente. El presentador apareció en pantalla, con gesto severo. Interrumpimos la programación para dar un anuncio de suma importancia. Anoche, en la prisión de máxima seguridad del Tártaro, el villano conocido como Gotoi Masuji, alias Muscular, logró escapar tras ser condenado a muerte por inyección letal. Izuku dejó caer los palillos de golpe, el sonido seco resonó en la mesa. Sus ojos se clavaron en la pantalla. Muscular. El presentador continuó mientras en la pantalla mostraban imágenes de archivo. Destrucción, edificios derrumbados, cuerpos cubiertos con mantas blancas. La ejecución falló debido a circunstancias aún inexplicables. Según informes, el dispositivo anti-Kirk que debía neutralizar sus poderes no funcionó como estaba previsto, permitiéndole utilizar su don y escapar de la instalación. Kyo llevó una mano a su boca, horrorizada. Ese monstruo otra vez libre. Dios mío. El noticiero mostró la declaración grabada del alcalde del Tártaro, visiblemente nervioso, pero que se negó a dar explicaciones detalladas sobre el fallo en los sistemas de seguridad. En estos momentos, continuó el presentador, varios equipos de héroes han sido puestos en alerta máxima. El héroe Shoto Todoroki, quien lo capturó en el pasado, actualmente se encuentra fuera del país, por lo que se solicita a cualquier ciudadano mantenerse vigilante ante esta situación y avisar a las autoridades correspondientes. Izuku apretó los puños sobre la mesa. Cada palabra en la pantalla le recordaba el historial sangriento de ese villano. Los nombres de sus víctimas pasaban en una lista. Héroes profesionales, estudiantes en formación, civiles inocentes. Rostros y edades que se clavaban como cuchillos en su memoria. Mientras tanto, Kyo se giró hacia él con preocupación en los ojos. Izuku, ¿te imaginas? ¿Y si ese monstruo llega a cruzarse con mi hijo, con Minoru? No, no lo soportaría. Su voz temblaba, llena de angustia. Izuku respiró hondo. No quería mostrarlo, pero su expresión era dura, seria, completamente distinta a la sonrisa tímida que solía regalar en esa mesa. Su mirada no se apartaba de la televisión, como si estuviera grabando cada detalle en su mente. En su interior, un pensamiento martillaba con fuerza. No importa lo que pase. No permitiré que vuelva a matar. Esta vez, yo estaré ahí para proteger. El noticiero cambió a otras imágenes, pero en la pequeña cocina el ambiente ya estaba cargado. Kyo recogió los platos con las manos temblorosas, mientras Izuku seguía observando el televisor en silencio absoluto, como si todo el peso de aquella noticia se hubiese instalado en sus hombros. Un presentimiento oscuro se asentaba en su corazón. En una casa no muy lejana de donde Izuku se hospedaba, un silencio espeso llenaba la sala. La televisión brillaba frente a un joven que la miraba con el ceño fruncido y los puños cerrados. El noticiero transmitía imágenes de caos. La fuga de Muscular, el villano que había ensangrentado su vida años atrás. Kota Izumi se inclinó hacia la pantalla, sus ojos temblaban de rabia. No puede ser, murmuró con los dientes apretados. ¿Otra vez? Otra maldita vez ese monstruo anda suelto. El rostro del reportero continuaba hablando, pero Kta ya no lo escuchaba. Solo podía ver a Muscular, sonriendo con esa expresión maníaca que todavía se aparecía en sus pesadillas. De golpe, recuerdos le asaltaron. El llanto de un niño pequeño frente a dos camillas que cubrían dos cuerpos, el sonido del llanto de una familiar del padre mientras abrazaba a su sobrino. Y luego, el silencio. Las imágenes pasaban en su mente como relámpagos. Su respiración se agitó y apretó más fuerte sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Fue por él?
Pensó, con una furia ardiente en su interior. Por culpa de ese maldito nunca tuve una familia, nunca tuve una infancia normal. Flashbacks. Lo siguiente que recordó fue el día en que se quedó solo. Aquel instante en que un oficial lo llevó de la mano hasta la casa de Shino Sosaki, mejor conocida como Mandalay. Ella lo abrazó con fuerza, intentando llenar ese vacío imposible de tapar. De ahora en adelante, yo cuidaré de ti, le había dicho con dulzura. Años después, cuando ya estaba en la adolescencia, Shino se retiró de los Wild Pussycats para poder estar más tiempo con él. Aquello había sido una renuncia enorme, un sacrificio que él nunca terminó de reconocer del todo. Recordaba también esas largas charlas con su tía. Shino. Kota, hijo, le decía con voz suave mientras él miraba por la ventana, con el ceño fruncido. Sé que todavía duele, y que odias lo que pasó, pero tu rencor no va a traerlos de vuelta. Él se volteaba con rabia. Kota, tú no entiendes nada. No entiendes lo que yo veo, y es que mis padres prefirieron salvar a gente desconocida que los está olvidando dejándome solo. Shino lo abrazaba a pesar de sus gritos. El rencor solo te destruirá. Algún día, conocerás a alguien que te hará entender lo que significa ser un verdadero héroe, algún día existirá alguien al quien puedas llamar tu héroe. Pero esas palabras nunca terminaban de calar en él. Se refugiaba en su enojo, en su resentimiento, convencido de que el mundo era injusto. Incluso cuando Shino lo animó a buscar un camino, a dedicarse a algo que lo llenara, Kota solo negaba. El heroísmo no sirve de nada. Los héroes no son más que un espejismo, respondía con amargura, alejándose. Al final, entró a la UA, pero no en el curso de héroes, sino en el curso general, como si se negara a aceptar que algún día podría seguir esos pasos. El presente de pronto, la imagen de Muscular sonriendo en la televisión lo devolvió a la realidad. Kota apretó los dientes. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de pura rabia. Kota. Todo esto es su culpa, dijo entre murmullos, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Si él no existiera, si no hubiera aparecido en nuestras vidas, mi mamá y mi papá seguirían aquí. Se quedó en silencio unos segundos. Solo el sonido del televisor llenaba la habitación. Miró alrededor. La casa estaba vacía. Su tía Shino estaba trabajando, lo que significaba que nadie podría detenerlo. El joven llevó su mano a la percha y sacó su gorra roja con 2 puntas, la misma que usaba desde niño. Se la colocó lentamente, mientras su reflejo en el espejo mostraba a alguien consumido por el odio. Kota. No importa lo que diga la tía Shino, no importa nada. Esta vez yo lo encontraré. Y cuando lo vea, apretó los puños con furia, haré que pague por todo lo que me arrebató. Con paso firme, lleno de ira y con una mirada oscura, Kota salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. El viento soplaba en las calles, y en sus ojos se reflejaba un único propósito: buscar a Muscular, y enfrentarlo. Pero en paralelo a lo que pasaba, el sol apenas se alzaba en lo alto, bañando las calles de un resplandor pálido. Izuku caminaba rumbo a su trabajo como conserje, con la mochila colgando en un hombro, silbando suavemente para relajarse. El aire era fresco, y por un momento se sintió en paz, como si todo lo malo que había visto en las noticias solo fuera un mal sueño, pero también con el pensamiento constante de qué hará cuando llegue el momento de pelear. Pero esa calma duró poco. Al doblar una esquina, alguien chocó contra él de una forma muy fuerte, o al menos él no lo sintió, pero el afectado sí mucho, ya que Izuku apenas sintió el impacto de esa persona. ¡Ouch! Se quejó una voz joven, cayendo al suelo y agarrándose el hombro. Izuku se volteó, sorprendido. Frente a él había un chico de gorra roja con 2 puntas que parecían cuernos. Lo miró con genuina preocupación. Izuku, lo siento mucho. ¿Estás bien?, preguntó, extendiéndole la mano. Pero el muchacho lo rechazó con brusquedad. Se levantó solo, fulminándolo con la mirada. Sus ojos estaban cargados de rabia, una furia que Izuku no entendió en ese instante. No necesito tu ayuda, masculló el chico, y sin más echó a correr, como si el tiempo lo persiguiera. Izuku se quedó quieto unos segundos, viendo cómo se alejaba. Notó que esa mirada, tan llena de enojo, escondía algo más profundo, dolor. Sonrió levemente, rascándose la nuca. Izuku, vaya shounen, murmuró, antes de retomar su camino. Mientras tanto, Kota corría con el pecho agitado. Cada paso era un recordatorio del dolor que aún sentía en el cuerpo por aquel choque. ¿De qué diablos estaba hecho ese tipo?, pensaba con fastidio, recordando cómo él casi rebota contra el cuerpo del chico. Era como chocar contra una pared de concreto sólido, pero no tenía tiempo para distraerse.
El aire comenzó a llenarse de humo, y a lo lejos, una gran columna gris se alzaba hacia el cielo. Sin pensarlo, aceleró. Algo en su interior le gritaba que esa señal lo llevaría directo hacia quien buscaba. Cambio de escena. Las calles del distrito estaban en caos. Ciudadanos corrían despavoridos, gritando mientras los edificios temblaban con cada impacto. El origen del desastre avanzaba con paso firme y sonrisa sádica. Muscular. El villano liberado, con sus fibras rojas brotando de la piel, reía como un maníaco. Muscular. 10 años encerrado. Rugió con voz desquiciada, golpeando un auto y enviándolo a volar contra una pared. Y ahora por fin puedo calentar los músculos. Una mujer gritó, paralizada en medio de la calle. Muscular alzó la mano dispuesto a aplastarla. Pero en un destello azul, fue apartada en el último segundo. Rápido, corra hacia un refugio. Ordenó Tenya Irida, mejor conocido como Ingenium. El héroe se colocó frente al villano, con la respiración firme. Al reconocerlo, Muscular soltó una carcajada. Vaya, vaya. Un héroe de verdad. Pensé que Japón estaba vacío de huesos para romper. Ida frunció el ceño y pulsó sus turbinas. Eres un criminal de alta peligrosidad. Tu fuga no durará mucho. Ya envié la alerta a los héroes cercanos, y no dejaré que lastimes a nadie más. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia él con una patada lateral al rostro, pero el villano lo bloqueó con un brazo reforzado de fibras, como si nada. Muscular. Buen arranque. Pero tus piernitas no van a salvarte. Con brutalidad, Muscular lo sujetó de la pierna en pleno movimiento y lo azotó contra el suelo, levantando polvo. Ida gritó al sentir el dolor punzante en el hueso. Ingenium. Rugió una voz más grave. Desde un costado, irrumpió Hirtashishida, alias Gebaudan. Transformado en su forma de bestia, se abalanzó contra Muscular y lo embistió con la fuerza de un camión, haciéndolo retroceder varios metros. Gebaudan. No tocarás a mis compañeros mientras yo esté aquí. Gruñó con la voz ronca, su cuerpo cubierto de pelaje y músculos. A su lado, apareció otro refuerzo. Denki Kaminari, Charge Bolt. Chispas recorrían su cuerpo mientras activaba su don. Charge Bolt. Ida, amigo mío, aguanta. Dijo con urgencia, lanzando una descarga eléctrica hacia Muscular. El villano recibió el impacto, su cuerpo chisporroteando un instante. Pero en lugar de caer, sonrió aún más, los dientes reluciendo con demencia. Muscular. ¿Sí? Así me gusta. Sigan dándome más. La batalla se desató en las calles. Ingenium, aún lastimado, trataba de distraerlo con rápidas maniobras. Chargebolt lanzaba ráfagas eléctricas a la distancia. Gebaudan, con su fuerza bruta, atacaba cuerpo a cuerpo con rugidos feroces. Pero Muscular los resistía a todos. Sus fibras se expandían y reforzaban con cada golpe. Cada movimiento suyo dejaba grietas en el asfalto. Muscular. 3 contra 1 y no pueden ni hacerme sudar. Se burlaba mientras esquivaba una embestida de Gebaudan y le golpeaba en el abdomen. El héroe bestia cayó de rodillas, jadeando, pero aún con la mirada desafiante. Gebaudan. Cállate, villano. Gruñó, lanzándose de nuevo, aunque Muscular lo recibió con facilidad. Muscular. Tienes la garra, perro rabioso, pero te falta morder de verdad. Lo sujetó del cuello con una sola mano y lo levantó como si fuera un muñeco. Gebaudan forcejeó, sus garras arañaban sin éxito la coraza de fibras. Muscular lo estrelló contra el suelo, 1, 2, 3 veces, disfrutando del sonido de los impactos. Muscular. Vamos. ¿Eso es todo? ¿Así de débiles se volvieron los héroes? Rió con crueldad, comenzando a apretar su garganta para asfixiarlo. Ingenium, apenas de pie, trató de correr hacia él, pero su pierna le falló. Kaminari, desesperado, intentó cargar más electricidad, aunque sabía que si lo forzaba perdería el control de su cuerpo. La desesperanza llenaba la escena, hasta que un chorro de agua golpeó la espalda de Muscular. El villano se detuvo, confundido, y giró lentamente. A pocos metros, jadeando, con la gorra roja calada sobre los ojos, estaba un adolescente. Su cuerpo temblaba de rabia, sus puños apretados al máximo. Kota. Tú. Escupió, con voz ronca y llena de furia contenida. Tú arruinaste mi vida. Los héroes heridos lo miraron con sorpresa. ¿Un chico? ¿Qué estaba haciendo allí? Pero Muscular, al verlo, solo mostró una sonrisa aún más amplia y macabra. Muscular. Oh. Miren nada más. Dijo con tono divertido, soltando a Gebaudan como si fuera basura. Un mocoso con agallas.
Esto se pone cada vez mejor. El silencio se hizo pesado tras el chorro de agua que había golpeado la espalda de Muscular. El villano giró lentamente, y al ver al chico de la gorra roja, su sonrisa se extendió hasta lo grotesco. Ingenium, tambaleante y con la pierna casi inútil, reconoció de inmediato el peligro. Chico. Aléjate de ahí. Ese hombre es un monstruo, no puedes enfrentarlo. Pero Kota no escuchó. Su pecho subía y bajaba con violencia, sus puños temblaban, y sus ojos ardían con un fuego que llevaba años encendido. La rabia lo dominaba, cegando cualquier pensamiento racional. De su mano volvió a brotar un chorro de agua, más intenso que el primero. Golpeó el torso de Muscular, empapándolo, pero el villano simplemente se llevó la mano al cabello, acomodándoselo como si nada. Muscular. Ah, refrescante, se burló, sacudiéndose como si fuera un baño ligero. ¿Eso es todo? Pensé que al menos me darías un susto. Kota, cállate. Rugió, avanzando unos pasos. Muscular arqueó una ceja, y de repente, con un movimiento sorprendente, desactivó su don. Las fibras que cubrían su cuerpo se retrajeron con un sonido húmedo, revelando su figura más humana. Un hombre alto, ancho de espaldas, con cicatrices y músculos definidos, su estatura aún intimidante incluso sin esa grotesca armadura de carne. Muscular. Bueno, mocoso, dijo con voz grave, sus ojos brillando con diversión. Ya que tienes tantas agallas, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué es eso de que yo, te arruiné la vida? El aire se volvió más pesado. Kota dio un paso adelante, apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a partir. Y sin pensarlo, alzó el puño y lo estampó contra el rostro de Muscular. Paz. El golpe no tuvo fuerza. Fue más un empujón con odio que un verdadero ataque. Muscular ni siquiera se movió. Solo sintió el impacto en la piel y, lentamente, una sonrisa se extendió por su cara. Muscular. HMPH, rió suavemente. Qué patético. Pero, interesante. Puedo sentir el odio en tu puño. Kota, eres un asesino. Gritó, y comenzó a golpearlo una y otra vez en el pecho, en la cara, en los brazos. Cada impacto era débil, desesperado, lleno de furia pero falto de fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas que no quería soltar. Kota, tú mataste a mis padres. Los Baterose. Sus palabras salían entre sollozos de ira. Los asesinaste y me dejaste solo. Me robaste todo. Los héroes heridos intentaban levantarse, sus voces se mezclaban en el caos. Niño, aléjate. Corre. Gritó Chargebolt con desesperación, intentando comunicarse con la policía a la vez. No lo enfrentes, no tienes oportunidad. Rugió Gebaudan con voz ronca, golpeando el suelo al ver la escena. Pero Kota no escuchaba. No podía escuchar. Solo veía el rostro del hombre que había destruido su mundo. Muscular lo observaba divertido, recibiendo los golpes sin siquiera pestañear. De pronto, uno de esos golpes, más fuerte y lleno de rabia, le partió ligeramente el labio. Un hilo de sangre escurrió por la comisura de su boca. El villano se llevó la lengua, saboreando el cobre. Y entonces sonrió con un gesto macabro. Muscular. Jejeje, se carcajeó mientras lamía su propia sangre. Oh, esto se pone bueno. Me hiciste sangrar, enano. De pronto, el ambiente cambió. Muscular levantó la mano, y con un revés brutal, golpeó a Kota en el costado. El impacto fue seco, brutal. Crash. El cuerpo del adolescente salió volando como muñeco de trapo, estrellándose contra la carrocería de un auto estacionado. El metal se hundió con un chirrido, y Kta quedó jadeando, sin aire, sus ojos abiertos de par en par por el dolor. El golpe lo había dejado con el pecho paralizado, como si no pudiera respirar. Muscular escupió un poco de sangre al suelo y caminó lentamente hacia él. Ahora lo entiendo, dijo, con voz grave y oscura, como si cada palabra fuera un cuchillo. Con que eres el hijo de esos bastardos que me arrebataron el ojo. Sus pasos resonaban como martillazos, cada uno más pesado que el anterior. Kta, temblando, apenas podía incorporarse. Muscular sonrió sádicamente, inclinándose un poco para mirarlo directo a los ojos. Es muy placentero saber, hizo una pausa, saboreando sus palabras, que puedo desquitarme ahora. Quitándote la vida a ti, señaló con un dedo el pecho de Kota. La razón por la que ellos querían volver a casa. Tú. El joven lo miraba con terror puro. El recuerdo de sus padres, el agua, las risas del villano aquella noche oscura, todo regresaba en un solo segundo. Su cuerpo quería huir, pero sus piernas no respondían. Kota, mamá, papá, susurró con voz temblorosa, mientras las lágrimas comenzaban a resbalarle.
Muscular levantó el brazo, listo para destrozarlo como a un insecto. En la distancia, Chargebol gritaba desesperado en el comunicador. Necesitamos refuerzos ya. Repito, Ya. tenemos un civil en peligro. El aire estaba cargado de tensión. Kota, débil y aterrado, aún apretaba los puños, negándose a quedarse tirado, levantándose con torpeza a pesar del dolor que le hacía arder el pecho. Sus ojos ardían con ira y miedo. Muscular sonrió aún más. Eso es. Intenta levantarte. Quiero ver cuánto dura tu resistencia antes de que se rompa. Y con esa sonrisa monstruosa, el peligro se hizo palpable. En la oficina de limpieza, Izuku estaba sentado frente a un viejo escritorio de metal, con un sobre entre sus manos. Lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Izuku, mi acta de nacimiento, si no la entrego, el jefe Ishimura no podrá mantenerme aquí, pensó con ansiedad, recordando las palabras duras del hombre el día que lo aceptó. Desde que entró, la voz del jefe resonaba en su cabeza como una campana. Chico, aunque hayas pasado la semana de prueba, no puedo darte un contrato oficial sin al menos un documento válido. No me importa que también trabajes, necesito algo que pruebe quién eres. Izuku suspiró, pasándose la mano por el cabello. Lo sé, pero, ¿qué clase de documento puedo dar, si mi pasado está completamente borrado? Murmuró en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Tan concentrado estaba en esa preocupación que no notó cómo las luces de emergencia comenzaron a parpadear, ni cómo la sirena de alarma retumbaba por los pasillos de la oficina. Solo cuando todos a su alrededor comenzaron a levantarse con sobresalto y mirar sus comunicadores, Izuku reaccionó. Una señal de auxilio. Exclamó uno de los empleados, pálido. Es del héroe Chargebol, está pidiendo refuerzos. El corazón de Izuku dio un salto. En ese instante, su instinto se encendió y, sin pensarlo, afinó su oído. Un zumbido abrumador de voces, pasos y caos urbano golpeó su mente de inmediato, como una tormenta que amenazaba con partirle la cabeza en dos. Izuku. TSK, demasiado. Se llevó la mano a la sien y desactivó su superaudición. Sabía bien que si mantenía esa habilidad encendida todo el tiempo en medio de la ciudad, su cerebro terminaría colapsando bajo el ruido constante. Pero en esos breves segundos logró captar lo suficiente. Gritos de pánico, metales retorciéndose, y la voz distorsionada de alguien que solo podía ser, muscular. Izuku se levantó de golpe, ignorando las miradas confusas de sus compañeros y el llamado del jefe Ishimura. Oye Kenta, ¿dónde te diriges? Vuelve. Izuku no contestó. Corrió hacia la salida trasera del edificio, su respiración acelerada y sus manos ya desabrochando los botones de su uniforme de conserje. Una vez en el callejón, se quitó la chaqueta y la camisa, dejando entrever el azul y rojo brillante de su traje. Su voz interna fue firme, decidida, casi como si estuviera respondiendo al llamado de la ciudad misma. No importa el documento, no importa el trabajo, si alguien está sufriendo, si hay alguien está en peligro, yo tengo que estar ahí. Y con un salto poderoso, Izuku abandonó la sombra del callejón, transformándose una vez más en el héroe que juró ser. Los puños de muscular caían como martillazos. Cada golpe era una mezcla de hueso crujiendo y aire escapando de los pulmones de Kota. El villano reía, burlón, como un niño que disfruta desarmando un juguete barato. Muscular. ¿Eso es todo? Dijo con sorna mientras recibía otro puñetazo débil de Kota en el pecho. Golpeas como un cachorro con miedo. Kota apretaba los dientes, la ira le quemaba el estómago, y aún así el miedo se filtraba en sus ojos. Cállate. No te rías de mí. Con toda la fuerza que tenía, invocó chorros de agua a presión desde sus manos, dirigiéndolos contra el torso del monstruo. El líquido lo empapó, lo empujó apenas unos pasos atrás, hasta que muscular, arqueando una ceja, sonrió con más sadismo. Muscular. Ya veo, murmuró con voz grave, abriendo los brazos. ¿Quieres usar tu don en serio conmigo? Bien, juguemos rudo. De repente, fibras carmesíes brotaron de su cuerpo, retorciéndose y envolviendo su brazo derecho. Con ese látigo de músculo, atrapó a Kota del brazo y lo levantó en el aire. Veamos cuánto aguantas. Lo estrelló contra una pared, la cual se resquebrajó con el impacto. Sin darle un segundo, lo arrojó de nuevo, esta vez contra un auto estacionado. Los cristales estallaron y una familia aterrada salió corriendo. Una niña y su hermano menor. Sus gritos cortaron el aire. Kota, tambaleante, vio hacia ellos con los ojos abiertos de par en par. El corazón le martillaba el pecho. No, diablos, ¿qué hacen estos niños aquí? Rugió con la voz quebrada, poniéndose frente a los niños.
Muscular se relamió los labios y sonrió como depredador. Eres buen saco de boxeo, pero esos niños se ven perfectos como guantes nuevos. Justo cuando avanzaba, una ráfaga metálica lo interrumpió junto al grito recíproco. Ingenium apareció a toda velocidad y descargó una patada directa al rostro del villano. El impacto fue brutal, tanto que logró mandarlo a volar varios metros. Ingenium. Shounen, toma a esos niños y corre. Gritó Ingenium, cayendo de rodillas, jadeante. Sus motores humeaban, al borde del sobrecalentamiento. Pero la orden quedó suspendida en el aire. Como una sombra, Muscular apareció detrás de él, sujetándolo de la cabeza con una sola mano. Los dedos se cerraron como un torno de acero, y el casco del héroe comenzó a crujir bajo la presión. Kota. Ingenium. Gritó desesperado. Sin pensarlo, disparó un chorro de agua contra el rostro de Muscular, obligándolo a soltar al héroe de forma desinteresada. El villano se giró con desprecio, caminando hacia Kta con pasos que parecían sacudir la tierra. Muscular. Molestas demasiado, escuincle. Kota retrocedió apenas un instante y se volvió hacia los niños. Corran. Ahora. Ordenó, aunque su voz temblaba. El niño asintió y tiró de su hermana, pero ella cayó de inmediato. Mi tobillo. Sollozó, incapaz de moverse. El pánico los había dejado clavados al suelo. Kota los miró y algo dentro de él se rompió. No podía huir. No esta vez. Apretó los puños, invocó toda el agua que pudo de los charcos y tuberías cercanas, y lanzó un torrente con tanta fuerza que el aire mismo silbó. La presión golpeó el cuerpo de Muscular, obligándolo a detenerse unos segundos, incluso a retroceder un paso. Kota apretó más, la garganta ardiéndole del esfuerzo, los ojos llenos de lágrimas y furia. No, vas a tocarlos. Por un instante, el chorro fue tan intenso que parecía una lanza capaz de perforar. Pero el villano, en un espectáculo aterrador, sonrió y dejó que su don explotara. Todo su cuerpo se cubrió de fibras musculares, hinchándose hasta alcanzar una forma monstruosa, grotesca. El ataque de agua se volvió inútil, dispersándose como una manguera contra una pared. Muscular. Buen intento, mocoso, se burló mientras aplaudía con sarcasmo. Me diste un espectáculo, pero hasta aquí llegaste. Kota, jadeante, sintió como su cuerpo se apagaba. Había alcanzado su límite. Aún así, dio un paso adelante y se colocó frente a los niños, extendiendo los brazos para cubrirlos. El sudor le corría por el rostro, y en su pecho latía el puro terror. Muscular levantó su brazo enorme, cargando un golpe descendente que prometía acabarlo de una vez. Adiós, hijo de Baterose. Kota cerró los ojos con fuerza. Sintió el aire cortado por el puño que caía, el rugido de músculos desgarrando la atmósfera, pero el impacto nunca llegó. Un viento súbito lo envolvió, y en un parpadeo su cuerpo y el de los niños fueron desplazados lejos del alcance del monstruo. Cuando abrió los ojos, vio la figura de un hombre de pie frente a ellos. Una capa roja ondeaba con majestuosidad, y por un instante, el joven pensó que era Lemillion. Pero el cabello verde, iluminado por la luz de la ciudad, le dijo lo contrario. Izuku, ¿te encuentras bien, Shounen? Preguntó la voz firme y grave del recién llegado. Kota se quedó sin aliento. Muscular, irritado por la interrupción, giró la cabeza y lo vio. Un adulto de unos 20 y tantos años, alto, de mirada decidida. Su traje era de un azul intenso que resaltaba con las botas y calzoncillos rojos. Una capa roja se agitaba tras él, y en el pecho, el símbolo más imponente. Un diamante negro con una gran S roja, bordeada en amarillo. Por primera vez en mucho tiempo, la escena no estaba dominada por el miedo, sino por una fuerza distinta que estremeció a todos los presentes. Muscular ladeó la cabeza, examinando al recién llegado de arriba a abajo con descaro infantil y sonrisa de tiburón. Muscular. Otro payaso en mallas, soltó una carcajada ronca. ¿Y esos calzoncillos por fuera? Vieja escuela, ¿eh? Vas a quedar precioso hecho trizas. Izuku no mordió el anzuelo. Giró medio cuerpo, capa roja aún oscilando, para mirar a Kta y a los dos niños. Izuku, toma a esos niños y llama a una ambulancia. Descansa, Shinen. Hiciste un magnífico trabajo. La voz le salió firme, cálida, como si pusiera una mano sobre el hombro sin tocarlo. Kota abrió la boca, con el orgullo herido y las manos temblándole, pero el adulto ya había vuelto el rostro hacia el villano. Izuku, ríndete, dijo, clavando la mirada. No llegarás lejos. Héroes y policías ya vienen en camino. Muscular echó la cabeza atrás y dejó escapar una risa estrepitosa que reverberó contra los edificios. Muscular.
Sé perfectamente que nadie aquí puede detenerme. Izuku. Eso está por verse. Izuku avanzó un solo paso, y luego desapareció a la vista, un estampido sordo marcó su desplazamiento. Reapareció pegado al torso del monstruo y hundió el puño en el centro del abdomen hipertrofiado. El impacto sonó opaco, como si hubiera golpeado una roca cubierta de carne. ¡Wump! El mundo de Muscular se inclinó. Su cuerpo voló hacia atrás como proyectil, abrió un boquete en la pared de una tienda y la persiana metálica se arrugó como papel. Se quedó clavado entre cascotes, con los ojos abiertos por la sorpresa. Dolor. Un dolor limpio y puro se encendió bajo el esternón. Muscular. Me dolió, susurró, y la sorpresa se convirtió en deleite maníaco. Me dolió. Mientras el villano jadeaba de euforía, Izuku pivotó sobre los talones y se agachó junto a Ingenium. El casco del héroe estaba aplastado contra la cabeza, los motores de sus pantorrillas chirriaban, irradiando calor peligroso. Izuku. Tranquilo, te tengo. Enganchó los dedos en los bordes del casco y lo abrió como una nuez, cuidando de no rozar la piel. El vapor le azotó el rostro. Notó el calor insoportable en las piernas de Ingenium e hizo memoria del amanecer. Llenó los pulmones y exhaló un soplido medido, gélido, un aliento que escarchó el metal hasta que dejó de chisporrotear. El temblor de las piezas se calmó. Izuku. Esto es solo una refrigeración de emergencia. No intentes erguirte o te lastimarás, indicó. Luego alzó a Ingenium con facilidad y lo dejó junto a Chargebolt, que forcejeaba por mantenerse consciente. Izuku. Llévense atrás de la línea de patrullas. Yo me encargo. El rugido de Muscular volvió como un trueno. Un chorro de agua impactó al villano por el flanco, obligándolo a girar. Izuku volteó. Kota estaba otra vez con las manos extendidas, respirando como si hubiera corrido un maratón, la mirada hervida en furia. Izuku. Ya fue suficiente, Shmen, dijo sujetándole la muñeca con suavidad. No podrás dañarlo. Kota se sacudió, zafándose con brusquedad. Aléjate. Es mi pelea. Muscular apareció de un salto, cayendo detrás de Izuku con un estruendo que levantó polvo y vasos en la cafetería de la esquina. Lo abrazó por la espalda con un agarre de oso, las fibras musculares retorciéndose, anclándose como raíces. Muscular. A ver si te parto en dos, muñeco. Izuku ancló los pies al suelo, recordando la voz curtida de Jonathan. Centro bajo, cadera firme, ignora el tirón y respira. Abrió el pecho, apretó omóplatos, y el abrazo dejó de cerrarse. El pavimento bajo sus botas crujió, pero el cuerpo del héroe no cedió un milímetro. Izuku. No es tu día, grandote. Otro latigazo de agua atravesó el lado del villano. No le causó daño, pero rompió el ritmo del estrangulamiento. Izuku aprovechó la holgura, encajó los antebrazos por dentro del cerco, bloqueó las muñecas de Muscular, y entonces, con un soplido simple, no glacial, solo un empujón de aire comprimido, lo lanzó varios metros atrás. El monstruo rodó sobre coches estacionados. Los capós se abollaron, alarmas aullaron al unísono. Kota ya iba a lanzarse en persecución. Izuku se plantó enfrente, sosteniéndole el brazo otra vez, esta vez con la autoridad de quien carga un peso mayor que el cuerpo. Izuku. Piensa con claridad, Shmen. Ese camino que llevas te está empujando a perder todo lo que conoces. Kota. No me importa. Estalló con ojos enrojecidos. Ya perdí lo más importante. Izuku. No. Separó los pies, puso las manos en la cadera y cuadró los hombros, imponiendo presencia. Estoy enfocado, pero no en acabarlo. Mi prioridad es detenerlo y evitar más daño. Esa rabia tuya no te cura, te hunde. Pudiste huir con esos niños y protegerlos hasta que llegara la ambulancia, y los dejaste atrás. La frase fue un golpe bajo, pero cierta. No creo que tus padres estarían orgullosos de eso. La barbilla de Kota se quebró hacia abajo. La respuesta se le atragantó en la garganta. Izuku oyó, por encima del bullicio, el paso acelerado de patrullas en ruta. Oyó también el crujido a su espalda. Chargebolt. Detrás. Gritó, pero ya era tarde. Muscular llegó en un arco alto y descargó un martillazo de 2 manos. Izuku no se apartó. Abrazó a Acta y giró el cuerpo, poniendo la espalda como escudo. El golpe cayó. El suelo se hundió bajo sus botas, un círculo de grietas se abrió como tela rasgada. El joven sintió el impacto, sí, pero solo como peso. No como dolor. Izuku. Conozco un poco de tu historia, dijo entonces, en voz baja, sin mirar a Muscular. Miraba al chico. Eres hijo de Baterose.
La información le había quedado grabada en la mañana, revisando expedientes y obituarios en la estación. La foto de la pareja sonriendo con un niño de gorra roja le había dolido en el pecho. Kota parpadeó, desconcertado. Izuku, ya no tienes que cargar esto solo. No sé por qué, pero siento que, ellos no estarían felices con lo que haces. No los estás vengando. Los estás traicionando, dejándote tragar por la oscuridad. Dicho esto, apartó a Kota con cuidado y lo dejó en el asfalto, frente a los niños, que sollozaban con espasmos silenciosos. Quédate con ellos y protégelos. Eso sí los haría sonreír. Muscular. Basta de sermones baratos. Bramó Muscular. Prefiero los gritos. Izuku despegó. Fue un latigazo de capa y un estampido seco. En el aire, encadenó un cruce de golpes. Izquierda al pómulo, derecha al diafragma, codo corto a la mandíbula. Muscular retrocedía un paso, otro. Cada impacto le arrancaba una mueca distinta, a mitad de placer y rabia. El villano soltó un mandoble, un barrido ancho que habría demolido una pared. Izuku entró por dentro, pegado al torso como sombra, y metió 3 golpes cortos al plexo, cronometrados. Muscular trató de abrazarlo de nuevo, pero el héroe deslizó la cadera, barrió el agarre, y lo elevó con un gancho al mentón. Muscular. GHH. El cuerpo colosal se despegó del suelo. Izuku no lo dejó caer, lo siguió arriba, lo rebatió con un puñetazo a la sien, cambió de lado en un parpadeo y lo clavó contra el pavimento con un empuje del antebrazo, respetando, aún en la violencia, el ángulo para no romperle el cuello. Muscular, enloquecido, infló más capas de fibra, intentando cubrir costillas y cuello. Izuku retrocedió medio paso, respiró hondo, y soltó un soplo corto al rostro del villano. No buscaba congelarlo entero, solo velar la visión con escarcha instantánea. Fue suficiente. Un titubeo. Un hueco. El héroe entró por ese hueco con un último uppercut limpio, técnico, de pies plantados, cadera girada, hombro suelto. Tadom. Las fibras se deshicieron como fideos hervidos. Los ojos de Muscular se pusieron en blanco. El gigante cayó de espaldas, haciendo vibrar la calle. Los coches cercanos rebotaron sobre sus muelles. El silencio, romo y pesado, se adueñó de la avenida. Solo quedaron los sollozos de la niña, el jadeo de Tai y el latido lejano de sirenas acercándose. Izuku permaneció un segundo con el puño arriba, respiración controlada. Después bajó la mano, caminó hasta el cuerpo inerte y, con un tirón medido, arrancó el resto del collar anti-Kirk roto, lo sujetó con bridas de una patrulla volcada y lo dejó listo para el traslado. No necesitó alardes. Se volvió hacia Kota. El chico estaba de rodillas, rodeando a los pequeños con los brazos, todavía con la rabia clavada en la lengua, pero ahora mezclada con otra cosa. Miró a Izuku. El adulto le devolvió una sonrisa mínima, cansada y orgullosa. Izuku. Eso, Shmen. Así sí. Quédate con ellos hasta que llegue la ambulancia. Kota tragó saliva. No confesaría nada frente a medio barrio, pero asintió. El símbolo en el pecho de Izuku, ese diamante negro con la S roja, reflejó un destello de las luces azules que doblaban ya la esquina. Las sirenas de varias patrullas y ambulancias rompieron el silencio de la calle destruida. El aire estaba lleno de polvo, humo y olor a metal quemado, pero ahora los gritos de pánico habían cesado, reemplazados por las voces de paramédicos y policías que tomaban control de la situación. Izuku y Kota permanecían allí, observando cómo la autoridad llegaba a asegurar la zona. Varias cámaras de televisión y fotógrafos empezaban a rodear el área, captando la devastación, los vehículos destrozados y, sobre todo, al villano caído. Muscular, completamente inconsciente, era arrastrado hasta un camión blindado especial. Uno de los agentes activó un nuevo dispositivo instalado en la parte trasera del vehículo. Una cámara cilíndrica que emitía un resplandor azulado. «Preparen la jaula anti-Kirk», ordenó un agente. Las luces se encendieron, y al instante, el cuerpo del villano comenzó a estremecerse. Las fibras musculares que solían envolverlo con tanta ferocidad se deshicieron como si fueran cuerdas inservibles. Muscular intentó moverse, gruñendo entre dientes, pero sus extremidades parecían perder toda fuerza. El dispositivo no solo anulaba su don, debilitaba al portador mismo, drenando cada intento de resistencia. Este nuevo sistema funciona mucho mejor que las esposas anti-Kirk, comentó un policía, mientras cerraban la compuerta metálica con un golpe seco. Mientras tanto, a pocos metros, las ambulancias estaban abarrotadas de héroes heridos. Ingenium, con las piernas envueltas en vendas y compresas frías, forcejeaba con los paramédicos intentando levantarse.
Por favor, debo regresar, no puedo descansar mientras haya civiles en peligro. Se acabó, Ingenium. Le respondió un doctor, sosteniéndolo por los hombros. Si fuerzas tus piernas, perderás la movilidad de esa pierna. En otra camilla, Gebaudan era atendido, con cortes profundos en los brazos y rostro. Chargebol descansaba exhausto, su cabello aún chisporroteando de electricidad residual. Kota, en cambio, estaba sentado en la puerta trasera de una ambulancia. Tenía el rostro manchado de polvo, algunos raspones en brazos y rodillas, pero lo que más pesaba en él era la mezcla de cansancio y confusión en su mirada. Observaba cómo los niños que había protegido eran llevados a otra unidad, ahora acompañados de sus padres que, entre lágrimas, los abrazaban con fuerza. Al ver esa escena, Kota sonrió apenas, un gesto pequeño pero sincero. Fue entonces cuando una sombra se posó junto a él. Izuku, de pie, imponente con su capa roja ondeando al viento, se inclinó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Cómo te encuentras, Shounen? Preguntó con voz tranquila. Kota no respondió con palabras. Apenas dejó escapar un gruñido, como si dijera estoy bien, pero no te lo admitiré. Izuku arqueó una ceja y sonrió de medio lado antes de sentarse a su lado, dejando que ambos miraran al frente en silencio unos segundos. Izuku, hace rato dijiste que estabas solo, que no tenías a nadie más. Izuku rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Eres un mentiroso, Shounen. Kota lo volteó a ver con el ceño fruncido, confundido y molesto. ¿Qué? ¿Mentiroso? Pero si yo. SHHH, lo interrumpió Izuku, señalando con un dedo hacia la multitud. El niño siguió la dirección de su mano. Entre la gente, una mujer con el rostro empapado en lágrimas corría hacia él. Kota. Shino lo abrazó con todas sus fuerzas, temblando mientras lloraba contra su hombro. Dios mío, estás vivo. Kota quedó inmóvil al principio, sorprendido, pero las palabras de Izuku retumbaron en su mente. Cuando alguien te quiere y te protege, uno nunca está solo. Y en ese instante, lo entendió. Con los ojos húmedos, apretó los brazos alrededor de su tía. Kota. Lo siento, por todo, susurró con voz quebrada. Izuku se puso de pie, dejando la escena familiar desarrollarse. Caminó unos pasos con intención de marcharse cuando, a su espalda, la voz de Kota lo alcanzó. Kota. Oye. Gracias, dijo con torpeza, pero con sinceridad. Por salvarme, y por salvarnos. El héroe de la capa roja se detuvo, lo miró por encima del hombro y sonrió con calidez, sin decir nada más. Pero entonces, un nuevo obstáculo lo interceptó. Una joven reportera, de cabello castaño recogido y con una cámara colgando de su cuello, se plantó frente a él. Arisa Ayami, conocida por no dejar escapar primicias, levantó el micrófono con emoción. Espere, héroe. ¿Quién es usted? ¿Cómo derrotó al villano? ¿Es nuevo en esta ciudad? ¿Un héroe internacional? Las cámaras se acercaron, los reflectores improvisados lo cegaban un poco. Izuku alzó una mano, incómodo. Yo, solo soy un héroe, un amigable héroe. Arisa, sin embargo, lo observó con detenimiento. Sus ojos se detuvieron en el símbolo de su pecho, el diamante negro con la gran S roja bordeada en amarillo. En su mente recordó algo. Ya sé. Exclamó con una sonrisa brillante. Eres el mismo héroe del que hablaron hace unos días. La niña que salvaste eres el superhombre. Varias personas alrededor murmuraron, repitiendo aquel nombre. La chispa creció entre la multitud. Sí, él es. El héroe que apareció de la nada y salvó a tantos. El superhombre. Arisa no dejó pasar el momento. Entonces lo es. ¿Verdad? Usted es Superman. Izuku parpadeó, sorprendido. Por un instante pensó en negarlo, en decir que no tenía nombre. Pero aquella palabra, Superman, no sonaba mal. Era simple, claro, y cabraba con un nombre amigable de lo que él deseaba representar. Así que, con una risa nerviosa, se encogió de hombros. Sí. Jeje, soy Superman. Nos vemos a todos. La multitud explotó en vítores y asombro. Izuku flexionó ligeramente las rodillas, la capa ondeando detrás de él. Lentamente se elevó en el aire, ante las cámaras, los héroes heridos, los niños y Kota. Una estampa que quedaría grabada en la memoria de todos. Entonces, con un estruendo, aceleró y salió disparado hacia el cielo azul del mediodía, dejando una estela de viento que agitó los árboles y el cabello de todos los presentes. Shino, que lo escuchó claramente, se llevó una mano a la boca sorprendida. Por primera vez, Kota había pronunciado aquellas palabras con convicción. Por fin había encontrado a su héroe.
Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden compartir y darle like a este video para que más gente se nos una y que el algoritmo nos trate bien. Sin más que decir, me despido, adiós.